Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En esta oportunidad, complaciendo a los que nos han llamado o nos han escrito, vamos a continuar con Solimán el Magnífico. ¿Y quién mejor para ello que nuestro invitado, el que lo comenzó la semana pasada y lo vamos a terminar en esta semana? Nos referimos al profesor Henry Georget. Bienvenido nuevamente a nuestro programa, profesor. Encantado. La semana pasada estuvimos hablando de Solimán el Magnífico desde el punto de vista político y militar. Hoy queremos nosotros conocer su punto de vista desde el punto de vista arquitectónico, podríamos decir artístico, cultural, religioso, para ver hasta qué punto llegó este gran hombre en el proceso de la historia. Ciertamente, la influencia de Solimán el Magnífico no se limitó al aspecto político y militar. Solimán el Magnífico lo consideramos un gran gobernante, no solamente porque durante su reinado el Imperio Otomano se expandió considerablemente desde el punto de vista territorial. Es cierto, fue comandante y dirigió exitosas campañas en todos los frentes de batalla. Pero Solimán el Magnífico fue un gobernante exitoso en muchos otros frentes, no en balde. Ya el episodio pasado hablábamos de que su nombre, como se le conoce, es Solimán I Kanuni, o el legislador. Entonces ya ahí hay un reconocimiento por parte de la historia de lo que fue su rol como gobernante en el aspecto jurídico, pero también tuvo muchísimos éxitos en todas las esferas de la administración. Fue una administración eficiente, tuvo un gobierno que favoreció el desarrollo artístico y cultural como no había ocurrido anteriormente. En el reinado de Solimán se fortaleció mucho el sistema de algo que podríamos considerar parecido al modelo europeo de los gremios o de las guildas, ¿verdad? Que eran asociaciones de artistas y artesanos. En este caso, en el caso del Imperio Otomano, tenemos que desde el mismo Palacio Real, el Palacio de Topkapi, desde donde gobernaba Solimán el Magnífico, era sede de muchísimos de estos gremios que eran patrocinados por el Estado. Entonces hubo una explosión desde el punto de vista artístico en cuanto a la pintura, en cuanto a la joyería, orfebrería, platería, incluso la caligrafía, que es considerada un arte en el mundo musulmán, donde se le quita un poco el énfasis a la representación pictórica y se concentra más en lo que es las enseñanzas de Mahoma y de hacerlo de una manera caligráficamente hermosa. Entonces, en el reinado de Solimán hubo una explosión en esos gremios. Estamos hablando de centenares y miles de artesanos y artistas que trabajaban recibiendo remuneración del Estado. Fue como un renacimiento dentro del mundo musulmán. Fue como un renacimiento. Tenemos que ubicarnos un poco en la época que estamos hablando, ¿no? Solimán reina precisamente en la época del Renacimiento europeo. Esta es la época, estamos hablando del siglo XVI, de los 1500, es la época en que está viviendo, por ejemplo, en Florencia, un Leonardo da Vinci o un Miguel Ángel. Eso mismo está ocurriendo también en el Imperio Otomano. Ahora tenemos la tendencia a ver a ese mundo musulmán y ese Imperio Otomano como rezagado con respecto a Occidente. Ese no era el caso durante la época de Solimán. Otro ejemplo, por ejemplo, Solimán, él mismo era un destacado poeta y escribía en turco y en persa. Recordemos que el persa, ¿verdad?, junto con el árabe, eran dos lenguas del mundo musulmán muy valoradas por su belleza, por su plasticidad, por la facilidad de hacer poesía. Entonces, Solimán mismo fue un reconocido poeta que escribía tanto en turco como en persa. Y ahí está otro detalle interesante. Por primera vez, el turco como idioma comienza a ser valorado dentro de ese mundo musulmán. Y eso es gracias, entre otras cosas, a la contribución de Solimán. El mismo Solimán también era un reputado orfebre. Entonces tenemos una persona que en sí misma representaba ese avance y ese progreso cultural y artístico. En el plano educativo, hoy en día cuando nosotros escuchamos la palabra madrasa,
que es un término que se utiliza para referirnos a ciertas instituciones educativas en el mundo musulmán, lo asociamos a dogmatismo, lo asociamos a fanatismo, lo asociamos a atraso. Bueno, es lo que se nos ha presentado. Claro, y es porque en esas madrasas modernas de las que escuchamos hablar, generalmente lo que se hace es una repetición y un aprendizaje memorístico del Corán y más nada. Pero no era así en la época de Solimán. En la época de Solimán, esas instituciones educativas, esas madrasas, eran equivalentes a lo que hoy llamaríamos una universidad, donde no solamente se estudiaba el Corán y no solamente se estudiaba teología, se estudiaba astronomía, se estudiaba medicina, en fin, eran instituciones educativas de altísimo nivel. Otra cosa que puede resultar sorprendente es que en esa época había muchas instituciones educativas financiadas, subvencionadas por el Estado, que le ofrecían a los jóvenes turcos de aquella época prácticamente una educación gratuita. Nosotros tenemos que llegar al siglo XIX en Europa para que exista una educación pública gratuita. Y ya en la época de Solimán, en Estambul, usted podía ir como joven a una institución educativa sin tener que pagar y recibir una educación esmerada. Entonces, era Estambul, o como le llaman en Occidente, Constantinopla, era un centro de cultura, un centro de arte, un centro arquitectónico. Usted mencionó la arquitectura, ¿verdad? Y uno de los más grandes arquitectos, cuyo nombre se me escapa en este momento, pero uno de los más grandes arquitectos de la época, que de paso compitió con Leonardo da Vinci. Oiga. En proyectos para la construcción de puentes y templos y otras obras arquitectónicas en esa época. Es considerado uno de los más grandes, Mamir Sinan. Si mal disculpen que no recuerdo correctamente el nombre, pero el caso es que él era conocido como Sinan el arquitecto y fue responsable de docenas, ¿verdad?, de obras arquitectónicas a todo lo largo y ancho del imperio. Si podemos empezar a mostrar algunas de las imágenes que trajimos, señor director. Esta imagen, por supuesto, ya la vimos en el episodio pasado. Este es Solimán, que como les dijimos era un poeta de lustre. La siguiente imagen, también, señor director, nos refleja un poco esa explosión artística y literaria, que es una turga. Esto que usted ve aquí es un ejemplo de lo que es la caligrafía tan primorosa que se usaba en el Imperio Otomano en aquella época. Eso es una especie como de sello, monograma o firma de Solimán que se ponía al pie de los documentos. Como usted puede ver, es algo extremadamente elaborado, ¿verdad? Y es un ejemplo de la caligrafía otomana en su máxima expresión. En la siguiente imagen también podemos ver una de esas obras máximas de la arquitectura otomana de aquella época. Esa es la mezquita de Süleymaniyye en Estambul, que es la mezquita más grande de la ciudad, que incluso opacó a la famosa Santa Sofía, ¿verdad? Hagia Sofía, que era el templo principal de Constantinopla, por supuesto, un templo cristiano, un templo ortodoxo. Cuando Constantinopla es capturada por los otomanos, se convierte en una mezquita. Pues bien, esta mezquita de Süleymaniyye, que fue construida posteriormente durante el reinado de Solimán, y se llama Süleymaniyye porque ahí están los restos de Solimán, es la más grande de la ciudad de Estambul, y usted puede ver ahí la influencia tanto bizantina como islámica. Por supuesto, los minaretes, que son tradición, esas columnas que ve a ambos lados, y esos domos circulares que son tan característicos de la arquitectura bizantina. Seguimos con la siguiente imagen, señor director, y aquí nos adentramos en un personaje muy interesante. Eso es lo que quisiera también preguntarle, en pantalla, pues ya hablaremos de ella, porque aquí en Miami están en estos momentos pasándose la novela de la vida de Solimán y le han dado mucha importancia a esta señora Roxelana, ¿no? Roxelana, sí. Y yo creo que es sumamente importante que usted históricamente defina la realidad sobre Roxelana. Bueno, ahí vemos un cuadro de Roxelana, ¿verdad? Un cuadro donde podemos ver una mujer de una gran belleza. Ella era, no era turca étnicamente, fue una mujer que pertenecía al harén de Solimán. Ella era una
Desde el punto de vista étnico o geográfico, ella nació en una región que hoy en día conocemos como Rutenia. Eso es una región en el extremo occidental de Ucrania. ¿Okay? Entonces es ucraniana. Desde el punto de vista étnico hay la discusión de si ella era ucraniana o si era polaca, porque se han hecho investigaciones posteriores para determinar su origen. Según algunos, su verdadero nombre era Alexandra o Anastasia Lisowska. Ahora, si es Lisowska, eso no suena a polaco. El hecho es que Rutenia es una región del occidente de Ucrania donde ha habido una significativa población polaca. En aquella época, en la época en la que estamos hablando, Rutenia pertenecía a Polonia. Así que ahí estamos en ese mundo polaco. Pero hoy en día, esa región y ese pueblo donde ella nació pertenecen a Ucrania. Entonces, ella nace en Ucrania, hija de un sacerdote ortodoxo, ¿verdad? Y muy joven es raptada o secuestrada por tártaros de Crimea. Recordemos que Crimea es esa península al sur de Rusia y de Ucrania, que está en el Mar Negro. Aparentemente ella fue raptada y llevada a los mercados de esclavos en Cafa, que es una población en Crimea. El caso es que ella eventualmente llega a Estambul y pasa a ser parte del harén de Solimán el Magnífico. Pero era una mujer muy hermosa, una mujer muy inteligente y que logra prácticamente capturar el corazón de Solimán el Magnífico y se convierte primero entre sus concubinas, luego pasa a ser la favorita e incluso pasó algo sin precedente en el Imperio Otomano hasta ese momento, que es que ella se casa con Solimán. Y Solimán la consideraba no solo su favorita, sino su verdadera pareja, ¿no? Le escribió poemas, le tenía un gran amor, la consideraba un igual. Entonces, esto puede chocarnos o resultarnos sorprendente, dado la idea que nosotros tenemos de que en ese mundo islámico y en ese mundo del Medio Oriente, la mujer está en una posición subordinada. Eso no fue así en el caso de Roxelana. Ese nombre no es su verdadero nombre, es un seudónimo. Según algunos, eso simplemente indica su origen, su proveniencia, o sea que quiere decir la de Rutenia. El nombre por el que es más conocida en el Imperio Otomano es Hurrem Sultán. Hurrem es un título, tampoco es un nombre, es como la alegre, como era una persona alegre, vivaracha. Entonces ese es el nombre con el que se le recuerda a ella, ¿no? ¿Cómo se explique? Perdón que lo interrumpa, pero ese televidente está preocupado por eso. Que hoy en día se hable tanto de cómo es tratada la mujer en el mundo musulmán, cuando uno de los hombres más grandes que dio el mundo musulmán trataba de una forma tan diferente y tan especial y ejerció tanta influencia sobre él. ¿Cómo eso se degeneró o no se degeneró? Bueno, es una pregunta muy válida. Estamos en presencia, en el momento en que estamos hablando, en el apogeo del Imperio Otomano, un momento de expansión y un momento en el que, como le dije, no había ocurrido antes que una concubina, primero que la miembro de un harem, ocupara una posición tan relevante, mucho menos que se casara y que fuera considerada igual que las otras mujeres en la vida de Solimán. Entonces es algo sin precedente. Tan es así que se habla del inicio de una era de las sultanas, es decir, donde las mujeres que estaban en el palacio ocupando posiciones de concubinas o de esposas tuvieron un rol muy importante que jugar y fueron muy influyentes, no solamente sobre el soberano, sino a veces sobre la política del momento. Y Hurrem Sultán, o Roxelana, o Alexandra, o Anastasia, no sabemos muy bien ese nombre, como queramos llamarla, ella fue patrona también de las artes, ¿verdad? Ella fomentó la construcción de hospitales, fomentó la construcción de fuentes, el embellecimiento de la ciudad, de escuelas, en fin, ella tuvo iniciativas personales, políticas, que tuvieron repercusión en el Imperio Otomano. Y esto fue no solamente durante el reinado de Solimán, sino durante un periodo que duró más de siglo y medio. O sea, después de Solimán se mantuvo por los posteriores que vinieron. Por los sultanes que vinieron posteriormente también hubo ese tipo de, digámoslo así, de rol para la mujer en la corte. ¿Y qué pasó?
Eso se Bueno, cambió eso después. quizá ya estaría, Hubo un accidente, estaría un más hecho. estaría más allá del término del programa. Sería algo muy largo para estudiarlo Perfecto. y prefiero que lo dejemos para Vamos otro a darlo ahí. momento. Exactamente. Entonces, si podemos ver la siguiente imagen, señor director, aquí tenemos para que vea lo importante de Hurrem Sultán o Roxelana, es que esta escultura que estamos viendo aquí, escultura de tipo monumental, aquí vemos a Solimán el Magnífico con ella. Ahora, esta escultura, lo interesante de esta escultura es que está en Ucrania. Es decir, que el mismo gobierno ucraniano consideró importante resaltar la figura de Roxelana en un monumento que está allí, a pesar de que ella no vivió la mayor parte de su vida allá, ni gobernó allá. Su influencia fue en el mundo musulmán y en el Imperio Otomano. Entonces, es esa, eh, Fabuloso. ese legado que ella nos ha dado, que todavía hoy repercute en el mundo musulmán. Ella es considerada una gran figura. En la siguiente imagen, señor director, podemos ver, ¿verdad? Ese es el interior de la mezquita Suleymaniyya y ahí estamos viendo el mausoleo o el espacio que dentro de la mezquita se le reservó a ella en la tumba. Fabuloso. Precioso todo eso. Tanto Solimán como ella están enterrados en la mezquita, aunque en alas separadas, como en tumbas separadas, pero ambos bajo el techo de la mezquita. En estos momentos Entonces, es un centro turístico. eso es un centro de gran importancia, claro que sí, es uno de los sitios turísticos más importantes de la ciudad de Estambul. Cuando usted va a Estambul, usted va a ir a esta mezquita, va a ir a la Hagia Sofía, por supuesto, va a ir al Cuerno de Oro, usted va a ver las murallas de Estambul, que por supuesto fueron construidas a lo largo de siglos y eso se remonta a más de 1000 años atrás, ¿no? Pero entonces volviendo a la parte cultural y a la influencia que definitivamente tuvo Hurrem Sultán en todo esto, tenemos la educación que ya mencionamos, tenemos la ciencia y la cultura, hablando de las instituciones como las madrazas, las escuelas públicas gratuitas, tenemos también adelantos en el campo de la astronomía y de la medicina. Entonces, el Imperio Otomano en el siglo XVI, durante el reinado de Solimán el Magnífico, durante más de 40 años, casi 50 años que él estuvo al frente de ese imperio, Estambul podríamos decir que fue un centro artístico y cultural como no había ocurrido antes. Quizás tendríamos que remontarnos siglos a la época del esplendor de Bagdad, la época de las 1001 noches, para encontrar algo parecido. Ali Baba y los 40 ladrones. Entre otros. Aunque mucha gente tiende a convertir a eso algo ya más en el campo político de la actualidad. Entonces, ese es el legado de Solimán el Magnífico en nuestros tiempos. Es un legado que se ha extendido y que por eso ha justificado la creación de ese programa que algunas personas han referido, ¿no? No, fue un fenómeno. Sí. Vamos ahora, quizás ampliando un poquitito más, esas conquistas que tuvo el mundo otomano, ¿cuál fue la base? ¿Cómo lograron tanta cantidad de conquistas? ¿Cómo fue el aspecto militar de esas conquistas? Que aunque hablamos algo de ello anteriormente, quisiéramos que lo ampliara más. Sí, solamente hablamos de la parte de las batallas y de cómo fueron sus resultados, pero ¿qué estaba en la base de ese adelanto? Evidentemente hay razones tecnológicas, hay razones administrativas, hay razones de entrenamiento y equipo, ¿no? En el centro del éxito y de la expansión del Imperio Otomano está que en aquella época, como ya hemos señalado, el Renacimiento estaba cambiando la manera de hacer la guerra. Es la época en que empieza la decadencia, digámoslo así, de la caballería y con ello la decadencia de la clase social que constituía el centro de la caballería, que era la nobleza. Si uno piensa en la Edad Media, uno piensa en la caballería, piensa en el noble, en el caballero. Pero estamos hablando ya de una época en la que las armas de fuego están empezando a tomar importancia y una de las herramientas más importantes que va a estar a disposición de los sultanes, que no la inventó Solimán, pero que con Solimán se expandió enormemente, fue la creación del cuerpo de genízaros. Y si es tan amable, señor director, y nos pone en pantalla la última imagen que trajimos, aquí estamos viendo una imagen de lo que fue el asedio de Rodas. Nosotros mencionamos en el programa anterior que en el año 1522, una de las primeras campañas que hizo Solimán el Magnífico fue la captura de la isla de Rodas. Y si ustedes ven ahí la pantalla, al fondo
ven a los genízaros que están empuñando armas de fuego, ¿verdad? No sé si se aprecia que están uniformados, están vestidos todos de la misma manera, con el mismo tipo de equipo. Mientras que arriba de la imagen, detrás de las murallas, vemos a los caballeros de San Juan del Hospital que están defendiendo la isla de Rodas, que como ven son caballeros que están con armadura, es decir, parece que estuviéramos viendo dos épocas diferentes. Y casualmente los que se ven ahí más avanzados no son precisamente los occidentales, sino los otomanos. Exacto. Entonces, ¿cómo surge el cuerpo de Genízaro? El cuerpo de Genízaro surge antes de Solimán, surge a finales de los 1300, y eran soldados que eran seleccionados por el sultán para ser parte de su, podríamos decir, guardia personal y cuerpo de élite. Ahora bien, ¿cuál era la particularidad? No eran reclutados dentro de la población turca, ni eran reclutados dentro de la población musulmana, eran reclutados dentro de los cristianos que formaban parte del Imperio Otomano. Cristianos que podían ser griegos, ya fuera de Anatolia, de Grecia o de las islas, que podían ser albaneses, que podían ser búlgaros, pero en fin, o sea, de toda la región de los Balcanes, pero que eran cristianos, eran reclutados cuando niños, eran literalmente arrebatados de los brazos de sus padres entre los 6 y los 14 años de edad para ser apareados con familias turcas donde iban a aprender el idioma, donde se iban a convertir al Islam. O sea, esa era la idea, porque Sí. Cuando habló cristiano, primeramente pensé cristianos unidos a los musulmanes en todo este proceso. Eran es que los cogían de pequeños y los educaban y los convertían. Así es. Y entre otras cosas les prohibían casarse, les prohibían practicar ningún oficio, etcétera, etcétera. O sea, eran muy parecidos a lo que eran las órdenes religiosas y militares de los templarios, los hospitalarios, etcétera, etcétera. Tenía ese componente de que eran un componente separado de la sociedad, donde tenían una educación y un entrenamiento muy riguroso y donde su única lealtad era hacia el sultán. Pero además eran una fuerza de infantería, y ahí entramos en lo que es la decadencia de la caballería, no solamente en el Imperio Otomano, sino en Europa, y el ascenso de la infantería, de las armas de fuego, de la artillería. Entonces, el Imperio Otomano tenía importantes avances en el campo de la artillería. Fue gracias a la artillería que logran capturar Constantinopla a los bizantinos, y un ascenso de la infantería utilizando mosquetes y otras armas de fuego. Entonces, los genízaros eran cuerpo de élite, estaban entrenados, fanáticamente devotos al sultán, fanáticamente musulmanes, excelentemente entrenados y equipados, uniformados, recibían paga regular, en fin, eran la élite del Imperio Otomano. Usted ha hablado de los genízaros estos como una élite especial. Sin embargo, hoy, actualmente, me luce a mí que cuando usted le dice a una persona, usted es un genízaro, lo está ofendiendo, o por lo menos está hablando no lo mejor del individuo. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por Sí, qué se dice? Lo que pasa es que esa institución, que al principio fue tan dinámica y tan progresiva y tan progresista en el sentido de que condujo a una mejora en el arte de la guerra, eventualmente se fue deteriorando. Entonces, esos genízaros que en 1520, 1530, durante el reinado de Solimán, eran una institución revolucionaria, con el tiempo se fueron adocenando, se fueron burocratizando, entonces fueron cambiando su forma de funcionar hasta el punto que se podían casar, cosas que no podían hacer inicialmente, podían ejercer determinados oficios. Antes estaban estrictamente limitados a la guerra, al ejercicio de la guerra, y posteriormente se les permitió que desempeñaran otras labores y otras funciones. Entonces lo que fue ocurriendo es que la institución se fue esclerotizando, fue perdiendo ese dinamismo, y los genízaros dejaron de ser lo que habían sido antes, que era una institución de élite, para convertirse más bien en una rémora, en una carga del Imperio Otomano, hasta el punto que ya hablando de los años 1800 y tantos, uno de los sultanes escogió prácticamente exterminar a los genízaros, porque se habían convertido en un estado dentro del estado y en una amenaza para la autoridad del sultán. Entonces, quizás por eso es que usted ha escuchado o la palabra genízaro utilizado en ese sentido peyorativo, pero que no tiene nada que ver con los que fueron los genízaros en su etapa inicial. Profesor, en estos 3 minutos que nos quedan, aquel gobierno de Solimán el Magnífico, ¿era una monarquía, era una teocracia, había algo de democracia?
¿Cómo se desarrollaba? Bueno, recordemos lo que mencionamos un poco en el capítulo anterior. Habíamos hablado de que Solimán era sultán y califa. Entonces, en esa época, el, el sultán otomano también tenía la autoridad religiosa como califa, pero no quería decir que él fuera parte de la estructura religiosa, sino que era como un defensor de la fe. Ya lo habíamos mencionado en el primer capítulo. Entonces, es una monarquía absoluta, no es una monarquía deliberativa, ni existen organismos parlamentarios, ni mucho menos. Es un régimen absoluto, como lo eran muchos regímenes en Europa en aquella época. Vitalicio. Vitalicios y hereditarios. De hecho, uno de los problemas que tenía el Imperio Otomano en la época de Solimán es que no había un mecanismo de sucesión establecido. Entonces, ocurría que muchas veces los sultanes escogían a uno y tenían que ir a exterminar a todos sus demás descendientes, a todos sus hijos, que solamente quedara uno para que no hubiera disputas entre ellos posteriormente. Eso era una forma un tanto bárbara de resolverlo, pero funcionaba. No fue sino hasta finales del siglo XVII que se encontró un sistema de sucesión un poco más estable. Pero en la época de Solimán era así, era prácticamente exterminar a todos. Terminó Solimán y terminaba todo el mundo. Quedó Selim, que era uno de los hijos precisamente de Hurrem Sultán, de Roxelana. ¿Y ese duró? Sí, él duró, pero es lo interesante es ver que el que lo sucedió no fue un hijo de la esposa oficial, sino un hijo de la concubina. Y ahí está parte de lo que fue el predominio de Roxelana y su influencia sobre el Imperio Otomano. Bueno, en lo que nos quedará será un minuto. ¿Qué sacamos el resumen de todo esto comparando aquello con lo actual? Bueno, era un régimen completamente extraordinario desde el punto de vista administrativo, político, militar, cultural, científico, de una gran pujanza y que merecidamente se expandió en esa época desde el punto de vista territorial, porque era un régimen dinámico. ¿No era tribal? Por supuesto que había la cuestión tribal, pero de hecho parte de lo que del esfuerzo de Solimán para controlar esas tendencias tribales fue el establecimiento de los genízaros, no que lo estableció él, sino que los sultanes anteriores lo habían ido llevando adelante. Bueno, mis queridos televidentes, yo creo que hemos complacido a todos aquellos que nos pidieron esto. Así que sin más, dando las más expresivas gracias y prometiéndole a ustedes que próximamente lo traeremos con algo interesante igual que esto, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.